La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha terminado, así lo anunció este mes la Organización Mundial de la Salud. No hay emergencia sanitaria, pero sí dudas e incógnitas sobre el proceso de ensayos clínicos. Dudas sobre datos que aparentemente se modificaron o desaparecieron de los protocolos en al menos un caso concreto en Argentina. Argentina fue uno de los países latinoamericanos, por cierto, que más estudios clínicos realizó. 4.500 voluntarios participaron en el año 2020 en un ensayo que se realizó en el Hospital Militar Central para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna contra el COVID de BioNTech Pfizer. Distribuidos aleatoriamente en grupos, los participantes recibieron la vacuna o un placebo. Uno de esos voluntarios fue el abogado penalista argentino Augusto Germán Rú. Su testimonio y sus investigaciones de los últimos 3 años han hecho saltar algunas alarmas. Augusto, bienvenido a nuestra entrevista de la semana aquí en DW. Muchísimas gracias, Ana Plasencia, por darme una oportunidad de estar en tu programa. Y bueno, aquí me encuentro para responder todas las preguntas que sean necesarias. Augusto, te ofreciste como voluntario para participar en ese ensayo clínico de fase 2-3 de la vacuna contra el COVID de BioNTech Pfizer. Tras la segunda inyección desarrollaste efectos adversos severos que llevaron a tu ingreso en el Hospital Alemán de Buenos Aires. ¿Cuál fue el diagnóstico y cómo fuiste tratado allí? Fui, digamos, tratado con cierta parcialidad por las intervenciones irregulares que fueron, digamos, efectuadas por el equipo médico del ensayo clínico perteneciente al Hospital Militar. Y el diagnóstico definitivo fue que sufrí una pericarditis aguda, cuya causa probable fue un efecto adverso a la vacunación, al igual que otros participantes que fueron ingresados en el Hospital Alemán en esas fechas. ¿A qué te refieres con actividades irregulares de ese equipo médico del ensayo clínico? Que se descubrieron con posterioridad a través de pedidos de informes de acceso a la información pública al Ministerio de Defensa, más al Hospital Militar, quien era el encargado de coordinar estos estudios, donde se detectaron comunicaciones irregulares del equipo de investigación, donde daban órdenes al equipo médico del Hospital Alemán sobre qué tipo de atención yo debía recibir o qué tipo de estudios se debían realizar para el diagnóstico, algo que se considera como una grave violación al protocolo que fue denunciada ante las autoridades argentinas. Esa presunta violación al protocolo supongo que te llevó a presentar una denuncia ante el ente regulador de medicamentos en Argentina, la ANMAT, así se llama. Enviaste un pedido de informes al Parlamento argentino que recayó a su vez en la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Cuál era tu intención concreta y cuál fue la respuesta del Parlamento? La respuesta del Parlamento diría que fue casi nula, salvo por la intervención del diputado y actual vicepresidente de la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados, es decir, el Parlamento argentino, quien suscribió varios pedidos de informes al ente regulador ANMAT sobre la denuncia que yo había presentado y con pedidos de declaraciones al Ministerio de Salud de la Nación, pero todos estos intentos fueron infructuosos, dado que se intentó evitar dar algún tipo de respuesta o aclarar la situación de la denuncia sobre las violaciones a los protocolos, los cuales ya comenzaron a mostrar ciertas aristas de fraude o de irregularidades en el ejercicio de investigación por parte de los investigadores. Y la conclusión final es que las autoridades argentinas, tanto la ANMAT como el Ministerio de Salud, no quieren dar respuesta alguna a hechos que son sumamente claros y que están documentados tanto en Estados Unidos como en Argentina. Háblame de esos hechos, por favor. ¿Tuviste tu acceso a esos documentos, a esos protocolos? ¿Dónde estaban las irregularidades? En principio, a través de comunicaciones telefónicas que mantuve con el equipo de investigación, entre ellos el director de investigaciones clínicas, el doctor Diego Wapner, ya en septiembre del 2020, él manifestó la registración de un fallecido en el mismo nosocomio u hospital donde estuvo internado, que falleció de un infarto de miocardio. Sin dar importancia si era el grupo de placebo o de vacuna, y los informes que con posterioridad el diputado Mansi
envió hacia el ente regulador, es decir, la ATMAT, que es como la FDA o la EMA en Argentina. Ellos contestaban repetidamente la no registración de ningún tipo de fallecido dentro del ensayo clínico, lo cual manifiesta una irregularidad extremadamente grave, dado que el equipo de investigación debe certificar, digamos, certificar como si fuera un escribano mediante un acta, la existencia de que supuestamente no hubo fallecidos, cuando en realidad incluso después de pedidos de informes que se hicieron ante Estados Unidos, estos fallecidos en Argentina ocurrieron, pero no fueron registrados debidamente. Eso con un conjunto de irregularidades que investigó el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, del cual únicamente controlaba el Comité de Ética, era su único campo de acción, del cual detectaron enormes y catastróficas irregularidades durante el proceso de investigación clínico. Vamos a ver, tras tu denuncia ante el organismo regulador de Argentina, ANMAT, se realizó una auditoría al Comité de Ética del Hospital Militar Central. Es donde se realizó ese ensayo clínico. ¿No demuestra esto que las autoridades de alguna manera estaban pendientes? No solamente estaban pendientes, sino que tenían conocimiento absoluto del total de las graves irregularidades que estaban ocurriendo dentro del ensayo clínico, es decir, que fueron certificados por autoridad competente. No es algo que diga yo vox populi como abogado e investigador, sino que esto fue realizado por el ente que debía controlar, digamos, con claridad, que no existiesen violaciones al protocolo, el ensayo clínico. Sin embargo, fueron tan graves las irregularidades que en el mes de marzo del 2021 y por 90 días, el Comité de Ética fue suspendido luego de la finalización de esta auditoría por lo que se llama conformidades, que son extremadamente graves, que no son salvables tampoco, de lo cual entiendo esto debió haber sido comunicado directamente a la justicia o al Ministerio Público Fiscal para que dé curso a una investigación en lo penal. Y acá quiero hacer algo hincapié muy importante. Mientras estaba negociando la compra de esta vacuna y las autoridades políticas de todos los partidos en Argentina se estaba debatiendo la compra con esta farmacéutica, Pfizer-BioNTech, los medios no informaron esta resolución que fue publicada en el boletín oficial, lo cual considero un hecho sumamente grave respecto a la censura y la libertad de expresión en Argentina, porque el hecho en sí era un tópico ante la sociedad, y el hecho de que no se haya comprado o negociado debidamente la compra con esta farmacéutica pudo haberse debido a falencias enormemente graves durante el ensayo clínico, que por lo cual su resultado, las autoridades gubernamentales podrían haber no decidido adquirir la compra de estas vacunas por estas falencias casualmente que menciono. Y esas falencias graves que mencionas son esa falta de fallecidos en los registros. Me pregunto, ¿tus efectos adversos se registraron en los protocolos? ¿Quedó claro que estaban vinculados con la vacuna? Exactamente. De hecho, yo tuve una junta médica que realizó la doctora Gemma Torrell en España, el doctor Jean Ramón Laporte, dirigido por el doctor David Healy de la Universidad de McMaster en Canadá, del cual determinó que yo sufrí una pericarditis aguda, de la cual no fue tratada en su debido tiempo, de la cual la documentación posterior que fue desclasificada por el Ministerio de Defensa, entre ellos el contrato de carácter militar que debió haber sido suscripto por el Ministerio de Salud y fue suscripto, sin embargo, por el Ministerio de Defensa a través de un secreto de Estado de carácter militar, del cual no se puede comprender desde su estructura jurídica, porque no había ninguna autorización parlamentaria para poder suscribir un contrato de estas características, según la ley de ministerios, perdón que sea repetitivo. Déjame hacer hincapié en eso, si me permites. Vamos a ver, el hospital militar, dices que coordinó esos ensayos a través de un contrato militar. ¿Qué tipo de contrato era ese? ¿Lo sabes? Un convenio de mutua cooperación que la República Argentina ha suscrito históricamente para compra de armamento militar, intercambio de información referidos, digamos, a ataques extranjeros, terrorismo, etcétera, 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 del cual entiendo que no corresponde realizar un ensayo clínico
que es de carácter civil bajo la órbita del Ministerio de Defensa, simplemente porque el Ministerio de Defensa está preparado para, casualmente, defender a la patria, a la Argentina, de un ataque exterior, y es una situación extremadamente sensible que en una investigación clínica se suscriban este tipo de instrumentos bajo la órbita de un secreto de Estado de carácter militar, porque entiendo que debe debatirse y no corresponde. No lo quiero valorar, pero Augusto, estando en una situación de emergencia sanitaria, ¿no puede ser quizás una justificación para ello? El problema que hemos detectado, que no solamente se han suscrito este tipo de contratos durante la pandemia, sino que tenemos evidencias de que se han suscrito este tipo de contratos hace 20 años. Así que esto no sería una novedad. Esto lo pueden buscar incluso por internet mediante búsquedas a través del sindicato ATE, cuyo líder ha manifestado que se han suscrito 600 convenios de mutua cooperación en la República Argentina en los últimos 20 años, por lo menos. Así que esto no sería una cuestión extremadamente vinculada a la pandemia, sino una práctica habitual a través, digamos, que se realizan estos ensayos clínicos con las farmacéuticas dentro del hospital militar. O sea, esto no sería una novedad en la República Argentina, lo cual es grave porque se pueden haber agudizado ciertas prácticas que no son habituales para este ensayo clínico en medio de una emergencia. Entonces, mi pregunta es, ¿pueden suspenderse las garantías, digamos, que tiene un participante dentro de un ensayo clínico debido a una situación de emergencia sanitaria? Bueno, eso es lo que yo presenté, digamos, como una pregunta al Parlamento para que pueda ser debatido, porque creo que necesitamos respuestas urgentes e inmediatas, porque estamos hablando incluso de registros que desaparecieron dentro del ensayo clínico, falta de acreditación del Comité de Ética para realizar este ensayo y de subregistro de eventos adversos, como por así decirlo, de más de 50 participantes, del cual siempre hay una estadística del cual uno puede considerar que existió un error, pero aquí uno puede sospechar que ha existido un dolo eventual en ocultar este subregistro de eventos adversos. Perdóname, ¿has visto esa falta de participación o de registros de esos otros 50 participantes? También me gustaría centrarme en tu caso concreto por ese acceso que tuviste a los informes. Si tuviste acceso a los informes, significa que estaban abiertos al público. Fueron abiertos a través de una resolución firmada por el juez Dr. Mark T. Pittman en Estados Unidos, donde pudimos acceder desde Estados Unidos a toda la información cargada de una empresa que se llama ICON, que carga todos los reportes, un seguimiento, una trazabilidad de los participantes o los voluntarios que participaron. Del cual aparece... Dime. Perdón, esto es importantísimo. Una fallecida que sufre un accidente cerebrovascular el día 29 de septiembre, y sin embargo las autoridades regulatorias en Argentina, en el mes de enero, el 27 de enero, informan ellos que no registraron ningún fallecido ni por placebo ni por la vacuna, lo que podría estar constituyéndose un delito de acción pública en la República Argentina, vinculado a una falsedad ideológica a instrumento público por parte de los médicos que firmaron esas certificaciones de que no existieron muertos, y al estar alertado el ente regulador, es decir, la ATMAT, estamos hablando de un encubrimiento agravado porque debieron haber comunicado a la justicia en lo criminal esta situación. Esa es, digamos, de la gravedad de los hechos que estamos hablando en Argentina. ¿Qué crees que hay detrás de todas estas irregularidades? ¿Se violaron esas reglas que garantizan la seguridad de un ensayo clínico o va más allá? ¿Con qué te quedas? Yo creo que han violado enormes reglas que hacen al protocolo, a la Convención de Helsinki, en este caso, máxime aún cuando yo incluso hago una denuncia referente a mis efectos adversos. Recordemos que el director de este estudio, el doctor Fernando Pollack, se presenta y acredita sus credenciales como médico infectólogo y pediatra, y él, sin embargo, en mi caso, en mi situación, algo que incluso pude ver en la trazabilidad de otros voluntarios, él declara que yo padezco una enfermedad psiquiátrica de carácter constitutiva cuando él no tiene matrícula habilitante para poder dar semejante diagnóstico, no está habilitado por las autoridades sanitarias en Argentina, y a su vez no se cumplió con el método científico para dar este diagnóstico, lo que constituye, lo que creo yo, en una violación clara a los derechos humanos de los participantes en la República Argentina. Y yo creo que Argentina se ha constituido como un centro
internacional donde se hacen ensayos clínicos, donde puedo sospechar que utilizan la estructura de la República Argentina a sabiendas que las autoridades regulatorias no tienen el poder de control y de policía para fiscalizar estos ensayos clínicos y donde no toman decisiones en base como en su rol de contralor o de policía referente a las personas que tienen que realizar estos ensayos clínicos o a las autoridades que tienen que realizar estos ensayos clínicos. Yo Augusto, creo que eligen al país porque es tierra literal. Nombras a Fernando Pola, que el investigador principal y el director de ese ensayo clínico. Nosotros nos intentamos poner en contacto con él a través de un email. Le hice preguntas sobre, por ejemplo, ese diagnóstico de ansiedad severa que tuviste, que de repente apareció en el informe. Le pregunté sobre la resolución tomada por el Comité de Ética del Gobierno, de la cual hemos hablado hoy, de Buenos Aires, que suspendió de forma temporal la licencia del comité a cargo de la investigación del Hospital Militar. También le pregunté sobre esas dudas que generan tus registros médicos. Lamentablemente, quiero destacar eso, no obtuvimos respuesta al cierre de emisión de esta entrevista. Última pregunta, y te pido una respuesta breve. ¿Crees que todo lo que ha ocurrido desde tu punto de vista excede al ámbito de la farmacovigilancia de las vacunas COVID-19 en Argentina? No, definitivamente no. Y debo reconocer que el ente regulador en Argentina tiene un instituto de alimentos que es impecable, que es excelente, pero en la parte de medicamentos realmente es muy pobre y creo que puede estar en peligro la farmacovigilancia de los medicamentos en general, dado que el ATMAT solamente hace control, mismo lo han dicho ellos públicamente, de la documental y no hacen control a través de ensayo clínico de formulaciones, como se hacía antiguamente en el país, referente a todos los medicamentos que se importan o que incluso se producen en la República Argentina. Y esa no es una respuesta, una explicación que dar yo del por qué está sucediendo esto, pero creo que necesitamos urgente un debate parlamentario para poder comenzar a modificar estas prácticas que ponen en peligro no solo la salud pública argentina, sino que al ser un centro de investigaciones en nuestro país puede estar poniendo en peligro la salud de Occidente referente a la farmacovigilancia de los medicamentos. Necesitamos urgente que las autoridades regulatorias comiencen a fiscalizar y controlar y no hacer solamente un control de auditoría, porque el control de auditoría es solamente declarativo. Si no tenemos un control de fiscalización y de policía, cualquier cosa puede estar sucediendo con los medicamentos que los argentinos consumimos y que Occidente, cuando los prueba en nuestro país, pueda estar ocurriendo. Augusto Germán Rux, me das material para muchísimas entrevistas más, pero por esta vez lo tenemos que dejar ahí. Muchísimas gracias por tu disposición y tu tiempo. Un saludo hacia Buenos Aires. Gracias. Muchísimas gracias por su atención y por darme este espacio para poder manifestarme libremente. Agradecidos a ustedes.